En la ruta hacia el sueño americano, muchos migrantes enfrentan desafíos inimaginables. Pero jamás, como la bestia. Desde el frío acero de sus vagones, hasta las temibles amenazas en el camino. Este tren ha marcado la vida de miles de personas. En esta ocasión, te mostraremos parte de lo que ocurre en esa travesía, donde ha llegado a ser conocida, no solo por su nombre intimidante, sino por las tragedias, esperanzas que transporta, y muchos sueños rotos. Aunque su nombre pueda sonar intimidante, la bestia es en realidad una red de trenes de carga, utilizada para transportar combustibles, materias primas, materiales y suministros, desde el sur hasta el norte de México. Si bien el fenómeno de migrantes utilizando la bestia, o el tren de la muerte, como ruta hacia Estados Unidos, se volvió notorio en 2009, es probable que esta práctica haya comenzado mucho antes, aunque no existe una fecha exacta de inicio. Migrantes indocumentados, principalmente provenientes de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Venezuela, Colombia, Haití, Ecuador y otras nacionalidades, han recurrido a esta peligrosa travesía a través de México, desde la década de 1990 hasta hoy, buscando llegar a Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades. ¿Y por qué le llaman la bestia, o el tren de la muerte? La sugerencia es, que ni se te ocurra subirte allí. La travesía en la bestia, es una odisea llena de riesgo y esperanza, para los migrantes que sueñan con una nueva vida en Estados Unidos. La bestia, es el nombre que muchos han dado a la red de trenes que cruzan México, desde el sur al norte. Y también, le llaman el tren de la muerte. A medida que vamos avanzando en la historia, entenderás por qué se ha hecho merecedor de este nombre. A lo largo de esta extensa red, los migrantes abordan vagones en diferentes puntos estratégicos. En una ruta, que los lleva desde el sur de México, hasta la frontera con Estados Unidos. Cada paso del camino, es una elección, y un desafío. Uno de estos puntos clave, es Irapuato. Una ciudad donde se cruzan las líneas de Ferromex, que conectan Guadalajara, con el puerto de Manzanillo, y los grandes destinos en el norte, como Mexicali, y Ciudad Juárez. Otros puntos donde los migrantes también esperan abordar el tren, es desde Tapachula. Exactamente en Arriaga, Chiapas, cerca del estado de Oaxaca. Mientras que otros, se aventuran en hacer su viaje por tren en Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Los migrantes que se deciden ir por Irapuato, aproximadamente miles de personas, esperan apostados a orillas de las vías, con el objetivo de que pase el tren ideal para continuar su recorrido, hacia el sueño americano. En particular, buscan abordar el tren Manzanillo-Monterrey, conocido entre los migrantes por sus vagones de góndola, que permiten una mayor comodidad, durante el agotador trayecto de más de 25 horas, hasta Torreón. Al llegar el tren, el ambiente en Irapuato se transforma. El sonido de la bestia en marcha acercándose, conmociona a la multitud de migrantes, que ha esperado su llegada, y se preparan para un abordaje rápido, cargando consigo sus pertenencias, y toda la esperanza, de un futuro mejor. Sin embargo, el viaje está lleno de desafíos. Aunque los guardias intentan disuadir a los migrantes de no subir al tren, su número es abrumador. Es tanto el número, que no insisten en impedir que suban. A medida que el tren se aleja de Irapuato, se lleva consigo no solo a cientos de personas, sino también sus sueños, y sus miedos. Es una visión poderosa de la realidad migrante en México. Una historia de resistencia y esperanza, que se repite cada día. Mientras quienes quedan atrás, esperan la próxima oportunidad de abordar. Este es el retrato de un viaje marcado por el sacrificio, y el coraje. Y una prueba, de que a pesar de todos los obstáculos, muchos están dispuestos a arriesgarlo. ¿Y cómo hacen las personas para abordar el tan esperado tren? No te salgas del video, porque en breve, te contaré a detalle, cómo los migrantes abordan el tren de la muerte. En este punto, el tren no se detiene, pero reduce la velocidad para entrar en la conexión de las vías. En esta baja velocidad, los migrantes disponen apenas de unos segundos, para abordar y continuar su rumbo hacia el norte. Es un momento crítico, lleno de nerviosismo y determinación, donde pueden perder su vida en segundos, sin poder reclamar a nadie. Cada persona buscará la oportunidad de saltar y subir, para así tener su lugar en la estructura metálica, que los llevará a través de México. Durante su recorrido en la bestia, los migrantes se enfrentan duras condiciones.
Largas horas bajo un sol abrasador o en medio de intensas lluvias, con pocas oportunidades para descansar o dormir. Muchos soportan el viaje con hambre y sed, ya que la mayoría aborda el tren sin provisiones de agua ni alimentos. Sometidos a una resistencia extrema en su travesía hacia el norte. Quedarse dormido en la bestia es uno de los riesgos más serios para los migrantes. Un frenado brusco puede hacer que caigan del tren, resultando en graves lesiones o incluso en situaciones fatales. Las rutas están marcadas por historias conmovedoras de quienes han perdido extremidades, como brazos, piernas o ambas. O que han caído bajo los rieles, encontrando un final trágico al instante. Además, enfrentan el peligro constante de ser interceptados por grupos hostiles, que en puntos estratégicos, abren fuego para forzarlos a descender. Estos migrantes son entonces capturados y sometidos a extorsión. O retenidos en contra de su voluntad. En esta aterradora situación, algunos se lanzan del tren en busca de escapar. Mientras que unos logran evadir a sus perseguidores en la maleza. Sin embargo otros, para su infortunio, caen bajo su control. Ahora veamos unos testimonios que han compartido víctimas que ya hicieron esta ruta. Un joven matrimonio venezolano, que emprendió su viaje hacia Estados Unidos en busca de asilo, en enero de 2024, sufrió una tragedia. Cuando sus dos hijas pequeñas, de 2 y 4 años, fallecieron al caer del tren de carga, conocido como La Bestia, en el estado de Durango. La madre, de 20 años, expresó su dolor y frustración por no haber podido salvar a sus hijas. Mientras el padre, de 22 años, se mostró devastado, pero determinado a continuar el viaje, para cumplir con su objetivo de llegar a Estados Unidos. Con el recuerdo de sus hijas y sus cenizas, la pareja sigue adelante en busca del sueño americano, enfrentando la pérdida y el dolor. Por otro lado tenemos a Robert William. Robert tuvo el infortunio de cruzarse con un grupo violento mientras viajaba en La Bestia. Fue agredido, despojado de sus pertenencias y posteriormente arrojado del tren en movimiento. Aunque sobrevivió al ataque, la caída le costó ambas piernas al ser alcanzado por el tren. Después de semanas resistiendo al clima implacable, enfrentando peligros en el tren, esquivando redadas de agentes migratorios, conocidos como la migra, y soportando jornadas sin suficiente agua o alimentos, finalmente se puede vislumbrar el fin de esta travesía, al llegar a ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali o Baja California. Ciudades que limitan con Estados Unidos. Es importante entender que quienes emprenden este arduo viaje, no necesariamente buscan llegar directamente a Estados Unidos, sino acercarse a la frontera, lo que representa su posible ingreso. Sin embargo, cruzar esta última barrera implica enfrentar nuevos y mortales riesgos, especialmente si el migrante viaja con hijos o con una pareja embarazada. Los migrantes que son interceptados por las autoridades migratorias en el norte de México, son devueltos a la región sur, donde deben comenzar nuevamente su travesía. Así, se ven envueltos en un ciclo constante de evasión y persecución, enfrentando una vez más el desafío de intentar avanzar hacia su destino. La Bestia representa un símbolo complejo y desgarrador del fenómeno migratorio en América Latina. Esta red de trenes de carga, inicialmente destinada a transportar materias primas y combustibles a lo largo de México, se ha convertido en una peligrosa ruta de tránsito para quienes buscan una vida mejor en Estados Unidos. A pesar de los grandes riesgos, miles de migrantes provenientes de distintos países se aferran a este medio como la única vía posible hacia un futuro prometedor. La travesía en La Bestia implica desafíos extremos. Desde soportar el clima implacable, hasta esquivar los constantes operativos de migración, y enfrentar amenazas de violencia, en diversas etapas del viaje. La ruta está plagada de historias de supervivencia y pérdida, donde muchos migrantes enfrentan tragedias personales, como la pérdida de seres queridos, o lesiones permanentes. Sin embargo, para aquellos que logran avanzar hasta las ciudades fronterizas, aún queda el obstáculo de cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Una prueba final, igualmente desafiante y peligrosa. En resumen, La Bestia no solo es una ruta de migración, sino un testimonio de resiliencia y sacrificio humano, en busca de una nueva oportunidad. Un reflejo de las duras realidades, y el profundo valor de quienes arriesgan todo, en nombre de la esperanza y el cambio.
Bien, hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas actualizaciones políticas y económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. Después de ver este video, ¿pondrías a tu esposa e hijos a vivir esta peligrosa travesía? ¿Te parece que el sueño americano justifica los peligros que enfrentan los migrantes en su camino hacia Estados Unidos? ¿Consideras que la historia de los migrantes en la bestia es suficientemente conocida a nivel mundial? Te espero en el próximo video. Hasta luego.